de este cuadro que nos permite entender todos los detalles de por qué existen estos trastornos. En primer lugar, hay que recordar que si bien es cierto que cromosomilmente, desde que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, el producto ya está definido cromosomialmente en femenino o masculino, la gónada inicialmente es indiferenciada. En el caso del testículo, la gónada, más o menos en la 7ª semana de la vida intrauterina, se diferencia para ya ser la gónada o testículo. De ser esta gónada testículo, vamos a tener que se tiene que desarrollar el conducto de Wolff y debe ser bloqueado el conducto de Müller. Recordemos que el Müller da lugar a los órganos internos, mientras que el Wolff a los masculinos internos también, ¿no? Entonces es la hormona antimülleriana que se va a producir a nivel testicular para bloquear al Müller y impedir que órganos femeninos se desarrollen. Esta hormona se produce en las células de Sertoli. Al mismo tiempo ya se comienza a producir en este testículo, en la vida intrauterina, testosterona. Y esta testosterona se va a convertir en la hormona activa, que es la dihidrotestosterona, por el efecto de la 5-alfa reductasa. Este paso es sumamente importante. Para tener órganos femeninos internos, basta que haya la ausencia de testosterona. Para tener órganos masculinos, obligatoriamente debe estar la presencia de testosterona. Si por alguna razón en un producto femenino hay niveles altos de andrógeno, por ejemplo, como pasa cuando hay trastornos como la hiperplasia suprarrenal congénita, hay cierta virilización. Y viceversa, si en un producto masculino no hay testosterona en vida temprana, vamos a tener que la diferenciación no se hace adecuadamente, y allí es donde vienen los genitales ambiguos, los trastornos gonadales, etc. Entonces es la presencia de la dihidrotestosterona convertida a partir de la testosterona que hace que el tubérculo genital tenga la apariencia y comience a desarrollar los órganos masculinos. De haber ausencia de testosterona, vamos a tener que se va a desarrollar el Müller y se van a formar los órganos internos femeninos, y el aspecto de este tubérculo va a dar los genitales externos femeninos. Entonces el Wolff desarrolla el epidídimo, el deferente y las vesículas seminales, y la presencia de la dihidrotestosterona en la que desarrolla los genitales externos del varón. Cuando el varón entra a la adolescencia, aproximadamente a los 13 años, puede ser poco más, poco menos, el testículo, el primer dato del desarrollo puberal en el varón es que el volumen testicular aumenta. Y a partir de allí comienza a aparecer caracteres sexuales masculinos, crecen los órganos sexuales, viene el aumento de la testosterona, y esto da también el estirón puberal. Entonces, la pubertad en el varón generalmente empieza a los 13 años, punto medio, comienza a producir su testosterona, y esto es lo que da los caracteres sexuales secundarios. Recuerden que la gónada masculina funcionó en vida intrauterina para hacer la diferenciación de genitales internos y externos. Desaparece en el postnatal, es decir, ese eje se queda quieto en el postnatal para reactivarse en la pubertad. Y es en la pubertad que la presencia de testosterona hace que aparezcan todos los caracteres sexuales masculinos. Y allí además vamos a tener algunas características propias del varón, como el desarrollo de la barba, el aumento de la sebosidad, el crecimiento de los órganos internos como la próstata, la vesícula seminal,
Más o menos a los 2 años de la producción de testosterona se produce la espermogénesis. Va a haber un aumento de los órganos sexuales externos e internos. Vamos a tener un aumento de la masa muscular acorde a las características masculinas, la presencia de la libido, el cambio de la voz, el aumento de la masa ósea, el aumento de la masa muscular, el aumento de los glóbulos rojos. Entonces, la testosterona en el varón a partir de la etapa postpuberal va a dar una serie de cambios que van a virilizar y van a dar las características propias del varón adulto. Y lo van a preparar también para la reproducción, porque la espermatogénesis se da 2 años después de haber iniciado la producción de testosterona. Existen andrógenos que se van a producir básicamente por el testículo, pero también algo en la suprarrenal. Existen receptores a nivel de los órganos sexuales internos, externos, a nivel del testículo, folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas, lo que explica pues por qué los cambios que se dan cuando aparece el aumento de la testosterona. Hay receptores también en el hígado, en el riñón, en el tejido graso, en el hueso, cartílago, la corteza suprarrenal y también la célula folicular tiroidea. El efecto básico del andrógeno es diferenciar en la etapa temprana de la vida intrauterina, luego que aparezcan los caracteres sexuales secundarios, que aparezcan las características o los cambios propios del varón y que se mantenga la espermatogénesis. Además va a haber efectos a nivel del sistema nervioso central, la presencia de andrógenos da el comportamiento sexual, la conducta masculina y las características que ya hemos mencionado que se van produciendo en la medida que aparece el andrógeno. Otra cosa importante es el estirón puberal. Si bien es cierto, acá estamos comparando mujeres con varones, vemos cómo en la medida que aparece la pubertad, tanto en la mujer como en el varón, viene este pico de crecimiento. Lo que le llaman los padres, el niño está con el desarrollo, el estirón puberal. Un gran crecimiento rápido. Aproximadamente en la etapa puberal se pueden crecer más o menos 25 centímetros. En el primer año el crecimiento es muy rápido, por eso que uno nota en el niño que está pasando la pubertad cuánto ha crecido. Ya después esto se va enlenteciendo. Para quedar en talla final, toda la pubertad más o menos dura 4 años desde que empieza, asumiendo que empezó a los 13 años en el varón, más o menos a los 17 años y el varón ha completado todos sus cambios puberales. Y es en los 2 primeros años de la pubertad donde se da ese gran estirón, siendo mayor pues en el primer año básicamente, ¿no? Eso nos explica el por qué si alguien tiene una pubertad precoz va a tener una talla más baja que el que tiene pubertad normal, y el que tiene pubertad retardada puede tener mejor talla que sus familiares cercanos porque ha seguido creciendo y en forma tardía hace el estirón puberal. En la etapa prepuberal más o menos se crece medio centímetro por mes. Estoy dando un promedio, no es exacto, un promedio. O sea, en la etapa prepuberal el niño o la niña está creciendo 6 centímetros por año. Si yo le doy más tiempo prepuberal, ese chico va a seguir creciendo esos 6 centímetros por año, o sea, va a tener una ganancia en su crecimiento. Y luego viene el estirón puberal que le puede aumentar 25 centímetros. En cambio, si la pubertad es temprana o precoz, yo mermo ese crecimiento y la talla final va a ser igual. Fíjense cómo en la medida que aumenta la edad, la producción de testosterona es mayor. Esta es la testosterona libre y la testosterona total, que más o menos van en paralelo, pero cuando ya aumenta la edad hay una caída en la producción
producción de la testosterona. Y la testosterona también tiene una producción circadiana, siendo sus mayores niveles entre las 6 a las 8 horas de la mañana. ¿A qué le llamamos hipogonadismo masculino? Hipogonadismo significa que la gónada no está funcionando. La gónada masculina es el testículo y tiene dos producciones importantes: las hormonas, que es la testosterona, y el gameto, que es el espermatozoide. Para que esta gónada trabaje en la vida postpuberal se requiere de un eje normal, el eje hipotálamo hipófiso testicular. Cuando hay una alteración del eje, llámese a nivel del testículo, de la hipófisis o del hipotálamo, se produce el hipogonadismo. Y el hipogonadismo se va a manifestar por falta de testosterona, que dará alteraciones de acuerdo a la edad de la persona, y falta de gameto, que probablemente se traduzca en azospermia e infertilidad. Entonces, dependiendo del nivel de lesión, si la lesión está a nivel del testículo, vamos a hablar de hipogonadismo primario, porque lo que está fallando es el órgano final que produce la hormona y el gameto. Si la falla está a nivel de la hipófisis, estamos llamando hipogonadismo secundario. Es importante diferenciar, porque a veces podemos dar algún tipo de tratamiento puntual de acuerdo al nivel de lesión, aunque la mayoría de las veces lo que se reemplaza es con la hormona finalmente, que es la testosterona, porque el otro resulta mucho más caro, hay que darlo en forma secuencial o por pulsos de acuerdo pues a lo que estemos buscando. ¿Cómo vamos a encontrar las hormonas? Cuando tenemos un hipogonadismo primario, se está fallando el testículo, los hipogonadismos siempre se van a caracterizar en el varón por testosterona baja. Cuando la testosterona baja se acompaña de gonadotrofinas altas, significa que la falla es el testículo. A pesar de que hay buen estímulo hipofisario, el testículo no responde. En cambio, se llama secundario cuando la falla es de la hipófisis. No hay estímulo hipofisario, por lo tanto el testículo no responde con sus producción de testosterona. La diferencia acá van a ser los niveles de gonadotrofina. Acá tenemos un hipogonadismo hipergonadotrópico, acá tenemos un hipogonadismo hipogonadotrópico. Podemos tener hipogonadismos por fallas en la producción fallas en el testículo que no producen sus elementos finales, por la etapa tardía, donde comienzan a haber pues cambios en la producción del testículo y que no se logra tener niveles adecuados del andrógeno. Los hipogonadismos, el hipergonadotrópico, su causa está en el testículo directamente. Puede ser congénito, puede ser adquirido. Entre el congénito, el más frecuente es el de causa cromosomal genética, que es el síndrome de Klinefelter, cuya forma de presentación más característica es el 47XXY. También puede haber la anorquia, ausencia de testículos, trastornos de la síntesis de los andrógenos y la resistencia a los andrógenos, es decir, hay andrógenos, pero estos no funcionan por problemas de receptores. El adquirido, recordar que las parotiditis pueden dar orquitis y esto a su vez va a dañar el testículo y puede quedar un hipogonadismo adquirido. La criptorquidia, testículos no descendidos que se pueden dañar si no corregimos. Traumatismos, quimioterapia,
Fallas de tipo autoinmune que dañen el testículo, el envejecimiento también puede causar hipogonadismo hipergonadotrópico o primario. Los secundarios son netamente relacionados a fallas hipofisarias o hipotalámicas. Por ejemplo, la presencia de alguna tumoración que dañe la hipófisis. Por ejemplo, la presencia de prolactina alta que en forma crónica produce hipogonadismo hipogonadotrópico. También tenemos un síndrome muy conocido, que no es tan frecuente, que se llama el síndrome de Kalman, que es el hipogonadismo hipogonadotrópico asociado a anosmia. La clínica depende mucho del momento en que se presente. Hemos visto que si esto es muy temprano, pueden haber mala diferenciación de los órganos internos. Entonces, si por ejemplo este hipogonadismo se da en vida intrauterina, puede haber pseudohermafroditismos, pueden haber casos puberales si se da en la infancia. Si se da en la etapa adulta, va a haber falta de caracteres sexuales secundarios. Cuando es prepuberal, no vamos a ver los cambios del puber. Cuando es postpuberal o adquirido muchas veces, vamos a ver involución de los caracteres sexuales secundarios. Todos esos detalles tenemos que consignarlos en nuestra historia clínica, en nuestro examen físico, para determinar específicamente el momento en que se presentó el daño y qué es lo que vamos o cómo vamos a solucionar. Entonces, dentro de los más frecuentes hipogonadismos masculinos tenemos el síndrome de Klinefelter, caracterizado por una alteración cromosomal. También tenemos síndromes de disgenesias gonadales y alteraciones en el sexo fenotípico que dan los pseudohermafroditismos o lo que se conoce como el síndrome de Morris o testículo feminizante, que vamos a ver un poquito más adelante. Toda vez que vemos el hipogonadismo primario, ya sabemos que la falla es en el testículo, el secundario, las fallas son hipotálamo-hipofisarias, y también podemos tener resistencia a la acción de las hormonas, en donde cromosomialmente la persona es varón, pero por la falta de acción de las hormonas, a pesar que existen, pero no se pueden unir a sus receptores, tienen aspecto femenino. Ya habíamos visto que las hormonas, la testosterona siempre va a estar baja, tanto en el primario como en el secundario. Lo que los diferencia son las gonadotrofinas. Gonadotrofinas altas en el primario, gonadotrofinas bajas en el secundario. Podemos hacer dentro de la evaluación algunas pruebas dinámicas y, por ejemplo, si yo creo que el testículo está sano y no está trabajando por nivel de falla alto, puedo administrar gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica es hormona tipo LH y esta LH actuará sobre las células de Leydig, y si el testículo está sano vamos a ver producción de testosterona. Esa es una forma de demostrar que el testículo está indemne y la falla realmente es alta. Cuando yo estoy sospechando de que la falla es a nivel hipotalámico, es decir, no hay producción de GnRH, yo puedo administrar el GnRH, y si encuentro como respuesta un aumento de las gonadotrofinas, confirmo mi sospecha clínica. Eso es para determinar exactamente el nivel de lesión. Cuando aplicamos gonadotrofinas coriónicas con el fin de hacer una evaluación, se puede aplicar entre 1000 a 5000 unidades 3 veces por semana y luego hacer medición de la testosterona. Se mide basal y luego después de 72 horas de haber estimulado para ver si hay cambio o hay incremento en la producción de esa testosterona. El test de GnRH, administramos GnRH en bolos 100 microgramos y vemos la respuesta en términos de aumento o no de LH
y FSH. Entonces, ya con las pruebas hemos podido definir bien si el hipogonadismo que tiene mi paciente es hipogonadotrópico o hipergonadotrópico. Y según ello vamos a continuar las evaluaciones. De ser de causa primaria, voy a pedir necesariamente cariotipo y también voy a pedir una ecografía de gónadas. De ser de causa secundaria, puedo completar mi estudio con una resonancia de hipófisis para determinar si hay alguna alteración a ese nivel. Entonces, el estudio se basa en la sospecha clínica, el examen físico y la pedida de testosterona y gonadotrófinas. Generalmente, a la consulta llegan jóvenes que no presentan caracteres sexuales secundarios y ya están cursando los 17, 18 años, ¿no? Habíamos dicho que la pubertad en término medio del varón empieza a los 13 años y todo el proceso puberal, una vez empezado, más o menos demora 4 años de evolución. En la historia clínica debemos consignar si ese paciente llegó a tener pubertad o no, para determinar pues qué cosa, en qué se ha afectado por el que es el hipogonadismo. En la historia siempre preguntar por el antecedente de cleptorquidia. A veces los niños nacieron con los testículos no descendidos y tuvieron corrección, ya sea con medicamento o con cirugía. Las enfermedades crónicas, el alcoholismo, la radioterapia, el traumatismo, torsión de testículo, la orquitis pueden causar daño temporal o definitivo del testículo. Cuando vemos al niño en etapa prenatal podemos encontrar genitales ambiguos. ¿En quiénes vamos a encontrar genitales ambiguos? En aquellos que han tenido fallas en la diferenciación en el primer trimestre, como habíamos mencionado. Si estamos frente a un producto varón cromosomialmente que no diferencia su testículo, no produce testosterona, los genitales externos van a parecer femeninos. Y viceversa, si estamos frente a un producto femenino en el cual hay andrógeno, los genitales se viribilizan. Si la alteración se presenta un poco más tardía en el embarazo, pero ya más tardía en el tercer trimestre, los genitales externos ya están bien diferenciados y generalmente no vamos a hallar mayor alteración. Cuando encontramos alteración en los genitales externos, genitales ambiguos, generalmente la falla se ha dado en el primer trimestre del embarazo. Ya postnatal podría ser prepuberal, nunca aparecieron caracteres sexuales secundarios, o postpuberal, en donde va a haber involución. Este es el orquidómetro, un aparatito que nos sirve bastante para ver tamaño testicular. Normalmente este es el punto de corte del prepuber al puber. El prepuber empieza con un aumento del tamaño testicular en un volumen de 4 centímetros cúbicos hasta llegar a un volumen de 25. Y esto se va a ir tipificando de acuerdo a estadios Turner para ver más o menos en qué grado o en qué estadio puberal se encuentra la persona. Esto me permite ver a través del crecimiento del testículo si ha habido o no ha habido cambios puberales. Estos son los estadios Turner, llamamos Turner 1 cuando todavía no hay ningún cambio. Turner 2, lo primero que vemos es el aumento del volumen testicular, comienza a aparecer algo de vello pubiano. Turner 3, mayor crecimiento tanto del pene como de los testículos, a mayor aumento del vello pubiano. Turner 5, y estamos frente a genitales de adulto. Y desde el inicio hasta aquí, más o menos 4 años de evolución. Y en el camino, a los 2 años, de primogénesis. ¿Qué manifestaciones va a presentar nuestro paciente? Muchas veces falta de caracteres sexuales secundarios, líbido disminuido o ausente, disfunción eréctil. También puede haber fatiga,
ánimo caído, disminución de masa muscular, disminución de masa ósea, o sea, osteopenia y osteoporosis, anemia. Recuerden que todo esto se debe a que la testosterona tiene receptores a estos niveles y va a aumentar masa ósea, glóbulos rojos, masa muscular, etc. Entonces, cuando vemos a la persona inicialmente, tenemos que ver el grado del desarrollo sexual que tiene, el tamaño del testículo con el orquidómetro, hábito corporal. ¿Tiene estructuras corporales normales o tiene una gasada más larga, tiene una cintura pélvica menor que el escapular, etcétera? Presencia ginecomastia unilateral, bilateral, tiene problemas de olfato, es decir, anosmia, ha presentado vello corporal, vello pubiano, hay varicocele y dismorfias. Siempre el diagnóstico primero es clínico, luego vamos a medir el andrógeno y las gonadotrofinas para definir. Y las imágenes las dejamos para el final. Si estamos sospechando de hipogonadismo hipogonadotrófico, nos ayuda mucho una resonancia o una tomografía. Entonces, los hipogonadismos primarios, el más frecuente viene a ser el Klinefelter, pero hay muchos otros más y hay también variantes del Klinefelter. También vamos a tener al síndrome de Noonan, que lo vamos a mencionar, y alteraciones que son adquiridas como el varicocele, la otitis. El más frecuente genético es el Klinefelter, pero hay otros, el Reinfeldten, el Noonan, el síndrome de células de Sertoli, la deficiencia específica de la 5-alfa reductasa que impide que la testosterona se convierta en dehidrotestosterona, y la feminización testicular, donde habiendo andrógeno no hay receptores. Adquiridos básicamente por traumatismos, tratamientos, enfermedades crónicas, la cirrosis, la falla renal crónica y la distrofia miotónica pueden cursar con hipogonadismo. Entonces, una vez bien determinada la historia, hemos definido a qué grupo pertenece el paciente, completamos el estudio y ya estamos en condiciones de darle el diagnóstico completo a nuestro paciente. Los hipogonadismos primarios que no sean adquiridos, debemos pedir cariotipo. Más frecuente el Klinefelter, la forma típica es el 47XXY, pero también hay mosaicos. A más mosaico el Klinefelter, menos fenotipo va a tener. El Klinefelter puro, el 47XXY, es el típico, el que nos es fácil diagnosticarlo, pero cuando es muy mosaico, se parece a una persona que no tiene ninguna alteración. En estos pacientes se produce una no disfunción en el momento de la meiosis, y eso es lo que da lugar a la presencia de un X más. En estos pacientes hay disgenesia de los túbulos seminíferos, se van a caracterizar por la presencia de testículos que no desarrollan, y son testículos pequeños pero duros, aumentados de consistencia. Obviamente no hay presencia de espermatozoides. Si se les hiciera una evaluación de una anatomía patológica, se encontraría fibrosis de los túbulos seminíferos, células de Leydig escasas, edematosas, y el cuadro clínico empeora en la etapa postpuberal. Estas personas son muy altas, basada larga, voz de niños, voz infantiles, y los mosaicos van a tener menos características sugestivas. En el recién nacido, algo que nos puede hacer sospechar, el micropene, la presencia de un pene muy pequeñito, la clitorquidia, dispospadia. En la infancia, la talla alta, pero espesa de las extremidades largas. En la pubertad, la falta de desarrollo puberal, con testículos pequeños y duros asociados a ginecomastia. Y en el adulto, la infertilidad y los testículos pequeños y duros. Aquí estamos viendo la presencia del síndrome Klinefelter, personas muy altas, basada muy larga, piernas largas, el vello pubiano de distribución femenina, genitales que no logran el tamaño normal y la
social. Aquí vemos algunas variantes. Y los mosaicos, tenemos el 47XY asociado a 47XY, son menos frecuentes y menos clínicamente característicos. Cuando el Klinefelter se diagnostica en niños pequeños, vamos a ver que son niños generalmente altos, con problemas de lenguaje. Cuando se diagnostica en personas adultas, vamos a encontrar que son también personas que han desarrollado mucho la talla, hábito corporal eunuco, y pueden tener problemas de aprendizaje, problemas de conducta, y tienen riesgos aumentados para enfermedad autoinmune, como la diabetes autoinmune, la patología tiroidea autoinmune, el cáncer de mama y las enfermedades venosas. En la biopsia se observa la yalinización de los túbulos seminíferos, ausencia de espermatozoides. El tratamiento en el Klinefelter, dado que lo que no hay es producción de testosterona por las células de Leydig, es administrar la testosterona fármaco. El secundario es falla hipotálamo-hipofisaria, uno característico, vamos a hablar de síndrome de Kallmann, hay otros que son adquiridos por tumores, traumatismos, cirugías. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen tumores, como por ejemplo en el acromegálico, tumor de hormona de crecimiento, el Cushing, tumor de ACTH, el prolactinoma, tumor productor de prolactina, puede darse el caso que se dañe la hipófisis por el tamaño del tumor y se produzca un hipogonadismo. Esos son adquiridos. En el hipogonadismo hipogonadotópico vamos a tener que cuando administramos la GnRH, porque como la falla es hipofisaria, vamos a encontrar una elevación de las gonadotrofinas, tanto en el LH como en la FSH. Y puede haber, después de administrar gonadotrofina coriónica, respuesta en aumento de producción de testosterona porque la falla es alta. Síndrome de Kallmann no es tan frecuente, 1 en 50.000, es una alteración en el gen CAL, en el cromosoma X de estos pacientes. En ellos hay déficit total o parcial de la GnRH y también falla su agenesia de los lóbulos olfatorios, por eso vamos a encontrar anosmia. Hay una alteración en la migración de las neuronas que trae como consecuencia la anosmia. Se asocia también a micropene, falta de desarrollo puberal, anosmia, también puede haber sordera, retraso mental. Y estos pacientes generalmente son detectados en etapas un poquito postpuberales tardías. ¿Por qué motivo? Porque no hacen pubertad, son chicos que siguen creciendo, no hacen pubertad, ya se preocupan, 16, 17 años y se detecta el síndrome. ¿Qué debemos hacer? Darle andrógenos. Ahora, en algunos casos, cuando uno quiere buscar espermatogénesis, si el daño no es del testículo, es decir, el daño es hipotálamo o hipofisario, podemos inducir a la espermatogénesis aplicando gonadotrofina coriónica y aplicando FSH recombinante o pulsos de GnRH, con la finalidad de inducir a la espermogénesis natural. Síndrome de Noonan, pacientes de talla corta con hipogonadismo. Se parecen físicamente mucho a la síndrome de Turner. Son esporádicos, autosómicos dominantes, se caracterizan por tos palpebral, inflamación baja de las orejas, alteraciones o cardiopatía, siendo la más característica la estenosis valvular pulmonar, cursan con talla baja y criptorquidia uni o bilateral. Este es un típico síndrome de Noonan. Fíjense el cuellito que se parece mucho a la niña Turner y el hipogonadismo, talla corta. Son niños que nacen con hipertelorismo, hay ligera caída palpebral, hay tos muchas veces asimétrica, implantación baja de las orejas y esta
Este cuellito alado es muy característico, recordándonos a la niña Tata. Van con talla corta siempre, testículos pequeños, muchas veces clitorquidia, y hacen hipogonadismo. Entonces ellos también se van a beneficiar con la administración de testosterona, pero previamente a ello se puede hacer uso de hormona de crecimiento para mejorar la talla de estos pacientes. Hay también algunas disgenesias gonadales, en las cuales pues vamos a tener fallas tanto a nivel de la célula de Sertoli como las células de Leydig, que son las productoras de la testosterona. Y hay algunas mutaciones en el gen del CRI, en el gen COX9, que también pueden dar lugar a individuos XY, pero con doble desarrollo gonadal. Este es un síndrome muy típico, no es tan frecuente, es el síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris. Paciente cromosomialmente varón que por falta de androgenización en vida intrauterina nace con genitales externos semejantes a las de la mujer, con una vagina ciega, pero al nacer son identificados como mujeres. ¿Cuál es la forma o en qué momento se les diagnostica? Supuestamente por amenorrea primaria. Son mujeres, entre comillas, que no tienen primera menstruación, vienen a la consulta, el primer examen que se le hace a la amenorrea primaria es el cariotipo y nos damos con que es 46XY. Entonces estos van a ser el síndrome característico, el síndrome de Morris o testículos feminizantes, o también llamado pseudohermafroditismo masculino, y se debe simplemente a la falta de la acción de la hormona, porque existe hormona pero no se une al receptor. Muchos de estos nacen con hernias inguinales supuestamente, y esos son los testículos no descendidos. Muchas de estas personas son ya identificadas como mujer, y lo único que queda al final es quitar los testículos, que generalmente están inguinales o abdominales, y comenzar a dar terapia de reemplazo con estrógeno, porque ya son personas identificadas como género femenino. Vemos que son personas de talla alta, desarrollan tejido mamario, porque ese andrógeno que no se une a su receptor se convierte en estrógeno. Y cuando uno las examina, muchas de ellas tienen características aparentemente femeninas, obviamente no tienen órganos sexuales internos. Hay una variante incompleta donde la característica va a ser que se presentan con clítoromegalia e hipospadia, pero también tienen aspecto femenino, porque la acción de las hormonas no se da por resistencia a la acción de las mismas. Ese es un típico síndrome de Morris, que uno mira a la persona y uno cree que es una mujer, ¿no? El diagnóstico por amenorrea se pide el cariotipo 46XY. Hay el síndrome también de Sawyer, en el cual hay una disgenesia gonadal pura, caracterizada en una persona con cromosomas 46XY, pero que tienen fenotipo femenino. Generalmente este síndrome va a tener falla en la producción del testicular, también tienen apariencia femenina, se da en 1 en 100.000 personas, y esto ya es menos frecuente. Trastornos de la pubertad, como habíamos mencionado, puede haber pubertad precoz o pubertad atrasada. Se llama pubertad precoz cuando se presenta antes de los 9 años en el varón, antes de los 8 en la mujer. Pubertad retrasada cuando el varón tiene 15 o 16 años y todavía no tiene ningún estigma puberal. Generalmente esto no traduce problemas, sino es o un adelanto o un retraso de la pubertad.
pero el problema residirá finalmente en la talla. Si es pubertad precoz, la talla final va a ser más corta. El retraso puberal que se presenta en los varones, vamos a tener que no presenta ningún cambio puberal. Generalmente tiene el antecedente que los padres también tuvieron el problema semejante, puede ir asociado a problemas de malnutrición, pero a la larga estos chicos comienzan a crecer, pero en forma tardía, y finalmente alcanzan un tamaño normal y una pubertad normal. Es un retardo constitucional que va con pubertad tardía y crecimiento lento. Y en la senectud también puede haber trastornos, porque ya habíamos mencionado cómo la testosterona cae en sus niveles de producción. Entonces estos varones pueden tener cambios en su carácter, también pueden referir sudoración, irritabilidad, pérdida de la motivación, pérdida de la libido, depresión, disminución de masa muscular, de la fuerza, pérdida del vello corporal, tendencia a la obesidad abdominal, y esto todo por la disminución del andrógeno que hemos visto que tiene receptores pues en diferentes órganos. Los factores que están involucrados básicamente es que hay una disminución del número de células de Leydig, por ende disminución en su producción. Estos pacientes comienzan a producir ya cambios, más o menos a partir de los 60 años comienza a haber un descenso importante en la producción de la testosterona. Al igual que en la mujer, no todos van a tener la clínica o la sintomatología florida. Hay personas que pasan desapercibidos los cambios, pero hay personas que sí tienen mucha clínica, cambios en la distribución corporal, calor, etc. Y es importante recordar que la testosterona es una hormona que también va a ejercer cierta protección. Cuando los niveles de testosterona caen, va a ser mucho más frecuente algunas alteraciones como las dislipidemias, la diabetes, la obesidad, las coronariopatías. Y finalmente, los pacientes varones que traen trastornos de estas naturalezas del hipogonadismo pueden tener solamente fallas en la parte hormonal, pero también pueden tener fallas en la parte reproductiva. Generalmente la infertilidad es un problema de dos. Se dice que más o menos 40% de las causas es mujer, 40% es varón y un 20% ambos tienen causalidad. De tal manera que cuando nosotros vemos a un varón que viene con la pareja y no pueden tener hijos, han pasado un año de vida sexual sin anticoncepción y la mujer no logra embarazarse, hay que determinar en el varón si hay alguna causalidad. En ellos el examen es bastante fácil, sería una buena historia, se hace espermograma, en la segunda consulta se evalúan los resultados y en la tercera consulta generalmente se da el tratamiento. Generalmente al varón se le hace 2 espermogramas, los cuales tienen que ir con días de abstinencia de 3 a 5 días y para determinar no solamente el número, sino características y bioquímica del semen y determinar si ese semen es normal o no. Si el semen es anormal, si la primera muestra es anormal, se repite una segunda muestra y si la segunda sale anormal, ya se mide testosterona y gonadotrofinas para determinar si hay algún tipo de hipogonadismo primario o secundario. De haber algún tipo de alteración, estas alteraciones pueden ser congénitas, como ya hemos visto, adquiridas por infecciones. Entonces, en caso de infecciones se da tratamiento. En caso de que haya habido una criptorquidia de larga data no corregida, generalmente puede haber recuperación de la producción de la testosterona, pero la parte de la gametogénesis se daña ya para siempre.
Hay algunas causas adquiridas en la infertilidad masculina, como por ejemplo las epididimitis infecciosas, en las cuales se deben manejar con tratamiento. En algunos casos, pacientes que han sido vasectomizados y quieren nuevamente tener fertilidad. Todo problema infeccioso debe ser tratado o manejado con antibióticos específicos. Ya en problemas netamente de eyaculación van a haber algunas alternativas, como por ejemplo en eyaculación retrógrada se puede hacer uso de la efedrina o de la inseminación del propio paciente. En el caso de la mala calidad de esperma, hay algunas entidades que mejoran este esperma, o también ya la inseminación de donante, ¿no? Pero finalmente la infertilidad en el varón es mucho más fácil de estudiar que en la mujer. De encontrar un hipogonadismo, vamos a poner tratamiento básicamente con gonadotrofinas o con GnRH en forma de pulso, porque lo que interesa es recuperar la espermogénesis. Si damos reemplazo solamente de testosterona, no vamos a mejorar la espermogénesis. Entonces, en el manejo de la infertilidad masculina hay que determinar si hay hipogonadismo, si dentro de ese hipogonadismo hay falla en la producción del gameto, y ver causalidad para intentar dar tratamientos. Bien, esta es una de las clases. La otra